tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y conocemos ¿qué? Conocemos la proyección de ambos catetos, es decir, sabemos lo que miden las proyecciones de ambos catetos sobre la hipotenusa. Es decir, que si proyectamos este cateto sobre la hipotenusa, mide 7,3. Si proyectamos el cateto B sobre la hipotenusa, mide 13,5. Bueno, entonces más o menos dices, eso está claro, casi seguro que conociendo las proyecciones de los catetos, casi seguro tengo que utilizar el teorema de la altura o el teorema de los catetos para resolver el ejercicio, que lo que me están pidiendo es que calcule todos los datos del triángulo. Lo que está claro, que el primer dato que podemos calcular, ¿cuál es? Pues lo que mide la hipotenusa del triángulo. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa del triángulo? Que es A. Pues va a medir pues 13,5 más 7,3, que me daría en este caso a 20,8. Vamos a poner que estemos midiendo en centímetros, 20,8 centímetros. Vale, la hipotenusa mediría 20,8 centímetros. Sencillo, dice, vale, pues nada, mido las dos proyecciones y me da la hipotenusa. Vale, pues vamos a empezar calculando la altura. Pues con el teorema de la altura sabemos que la altura al cuadrado, que esto es lo que estuvimos demostrando ayer, desde dónde sale esta relación, lo que sabemos es que la altura al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al producto de las dos proyecciones, es decir, la proyección de C sobre la hipotenusa por la proyección de B sobre la hipotenusa. Y eso me lo tengo que saber, es decir, o lo sé deducir, que no hace falta, o me tengo que saber la relación. Por lo tanto, la altura al cuadrado va a ser igual a 7,3 por 13,5. Vale, y entonces la altura, ¿a qué va a ser igual? Porque esto es la altura al cuadrado. Pues a la raíz cuadrada de ¿qué? De 7,3 por 13,5. Si hacemos esa operación, lo que nos da es que la altura mide 9,92 centímetros. Y ya hemos calculado la altura, 9,92 centímetros. Dice, pues ya tenemos uno de los datos que me pedían, simplemente utilizando el teorema de la altura. Dice, bien, pero me piden, en este caso, los catetos, este y este. ¿Podemos calcular los catetos fácilmente? Sí, podemos calcular los catetos muy fácilmente. ¿Cómo? Dices, hombre, aquí ya puedo utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque sabiendo que esto es un triángulo rectángulo, podría hacer este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, me daría ese cateto al cuadrado. Es decir, que B al cuadrado sería igual a 9,92 al cuadrado más 13,5 al cuadrado. Pregunta, ¿podemos resolver eso sin ningún problema? Sí, pero ¿podemos calcular el cateto de otra manera? También. Vamos a calcularlo de la otra manera, que es lo que en realidad estamos trabajando hoy, que sería el teorema de los catetos. ¿A qué sería igual el teorema del cateto para este cateto B? Pues el teorema sería B al cuadrado, ¿va a ser igual a qué? A su proyección por la hipotenusa, es decir, que sería igual a 13,5 por, en este caso lo que mide la hipotenusa, 20,8. Y justamente si hacemos entonces la raíz cuadrada de este producto, que sería 13,5 por 20,8, nos saldrá lo que mide este cateto, que en este caso, haciendo esta operación, nos sale que eso es 16,7 centímetros. Este cateto nos daría 16,7 centímetros. Si lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cuánto me va a dar? Hombre, lo mismo, efectivamente. Me dará lo mismo. Vale, vamos con el otro cateto. ¿Cómo podemos calcular el otro cateto? Pues otra vez, igual, podría utilizar el teorema de Pitágoras, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado tendría que ser igual a ese cateto al cuadrado, pero vamos a utilizar, como digo, que estamos trabajando el teorema del cateto. Lo cual me dice que este cateto al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A su proyección sobre la hipotenusa, 7,3 por, en este caso, la hipotenusa, 20,8. ¿Vale? Pues ya lo tenemos, porque ¿a qué va a ser igual C? Pues a la raíz cuadrada de este producto que acabamos de poner. Vale, ¿y cuánto nos da eso? Pues en este caso esto nos da 12,3 centímetros. Luego este otro cateto mediría 12,3 centímetros. Y ya tendríamos los datos que nos estaban pidiendo de ese triángulo rectángulo. Que no se nos olvide, para poder aplicar el teorema del cateto o de la altura, el triángulo del que partimos tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esto está todo basado en semejanzas, y para que los triángulos sean semejantes,
obligatoriamente partimos de que esto es un ángulo recto. Entonces aquí esto también es un ángulo recto y esto es un ángulo recto. Por lo tanto, como estos ángulos luego van a ser iguales, los triángulos son semejantes. Si el triángulo no fuera un triángulo rectángulo, no podríamos utilizar el teorema del cateto y de la altura. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale?